Sin embargo, uno tenía antepasados en literatura, como en su propia raza, más cercanos quizá en tipo y temperamento, muchos de ellos y ciertamente con una influencia de la que uno es más perfectamente consciente. Le parecía algunas veces a Dorian Gray que la historia entera no era sino el relato de su propia vida, no como la había vivido en actos y circunstancias, sino tal como él la creara en su imaginación, tal como hubiese sido en su cerebro y sus pasiones. Sentía que había conocido a todas esas extrañas y terribles figuras que habían pasado por el escenario de este mundo, volviendo el pecado tan maravilloso y el mal tan lleno de sutileza. Le parecía que, de algún modo misterioso, sus vidas habían sido suyas. El protagonista de la maravillosa novela que tanto influyó en su vida conocía también esas curiosas fantasías. Cuenta en el capítulo 7 que se sentó coronado de laurel como Tiberio en un jardín de Capri, leyendo los vergonzosos libros de Elefantina, mientras unos enanos y pavos reales se contoneaban a su alrededor, y el flautista se burlaba del balanceo del incesario. Y, como Calígula, estuvo de parranda en los establos con los jinetes de camisa verde y cenó en un pesebre de marfil con un caballo de enjollado frontal. Y, como Domiciano, se paseó por una galería cubierta de espejos de mármol, buscando a su alrededor, con ojos de alucinado, la daga que iba a acabar con sus días, enfermo de ennui, de ese terrible tedium vitae que se apodera de aquellos a quienes la vida no niega nada. Y examinó, a través de una clara esmeralda, las sangrientas carnicerías del circo, y después, en una litera de perlas y de púrpura tirada por mulas herradas de plata, lo llevaron por la vía de las granadas hasta la casa de oro, y oyó gritar a los hombres a su paso: «Nero, César». Y, como el leogábalo, se pintó la cara, tejió en la rueca entre mujeres, e hizo traer la luna desde Cartago, y se la entregó al sol en un matrimonio místico. Dorian solía leer una y otra vez aquel fantástico capítulo, y también los dos siguientes, donde, como en un curioso tapiz, o como con esmaltes hábilmente trabajados, se describían las figuras terribles y bellas que había en su mente. Dorian solía leer una y otra vez aquel fantástico capítulo, y los dos siguientes, donde, como en un curioso tapiz, o como con esmaltes hábilmente trabajados, se describían las figuras terribles y bellas de aquellos a quienes el vicio, la sangre y el tedio habían vuelto monstruosos o dementes. Por ejemplo, Filipo, duque de Milán, que asesinó a su esposa y pintó sus labios con un veneno escarlata para que su amante absorbiese la muerte del cuerpo sin vida que había amado. Pietro Barbi, el veneciano, conocido por Pablo II, que trató en su vanidad de asumir el título de Formosus, y cuya tiara, valorada en 200.000 florines, fue adquirida al precio de un terrible pecado. Gian Maria Visconti, que usaba podencos para cazar hombres, y cuyo cuerpo, asesinado, fue cubierto de rosas por una ramera que le había amado. Y Borgia, en su blanco corcel, con fratricidio cabalgando a su lado y la capa manchada con la sangre de Peroto. Pietro Riario, el joven cardenal arzobispo de Florencia, hijo y favorito de Sisto IV,
cuya belleza sólo fue igualada por su desenfreno, y que recibió a Leonor de Aragón bajo un dosel de seda blanca y carmesí, lleno de ninfas y centauros, y pintó de oro a un adolescente para servirle en los festines como Ganímedes o Hilas. Esselin, cuya melancolía se curaba únicamente con el espectáculo de la muerte, y que sentía pasión por la roja sangre, como otros la tienen por el rojo vino. El hijo del demonio, según se contó, que engañó a su padre jugando a los dados cuando con él se jugaba su propia alma. Juan Bautista Cibo, que adoptó por mofa el nombre de Inocente, y en cuyas impuras venas fue inoculada por un doctor judío la sangre de 3 adolescentes: Segismundo Malatesta, el amante de Isota y señor de Rémini, cuya efigie fue quemada en Roma como enemigo de Dios y del hombre, que estranguló a Polísena con una servilleta, dio a beber veneno a Ginebra del Este en una copa de esmeralda y levantó una iglesia pagana para adorar a Cristo en honor de una pasión desvergonzada. Carlos VI, que tan frenéticamente adoró a la mujer de su hermano, a quien un leproso avisó de la locura en que iba a caer y cuyo cerebro, una vez enfermo y trastornado, sólo pudo aliviarse con unos naipes sarracenos en los que estaban pintadas las imágenes del amor, de la muerte y de la locura. Y, con su jubón guarnecido, su sombrero adornado de pedrerías y sus cabellos de rizos como acantos, Grifronetto Gablioni, que asesinó a Astorre con su prometida, y a Simonetto con su paje, y cuya gentileza era tal que, cuando estaba tendido moribundo en la amarilla plaza de Perusa, los que lo odiaban no pudieron evitar llorarle, y Atalanta, que lo había maldecido, lo bendijo. Había una terrible fascinación en todos ellos. Se le aparecían de noche y turbaban su imaginación durante todo el día. El Renacimiento conoció extraños sistemas de envenenamiento. El envenenamiento por medio de un yelmo y de una antorcha encendida. El envenenamiento por un guante bordado y un abanico de pedrerías. O el de un perfumador dorado y una cadena de ámbar. A Dorian Gray lo había envenenado un libro. Había momentos en que veía el mal como un simple medio para poder realizar su concepción de la belleza.